Sean bienvenidos hoy 22 de septiembre a la sesión de clases respecto a la radicación en los números reales. Lo primero que vamos a hacer es a ver qué es, en qué consiste la radicación de los números reales. Bien, la radicación es la operación inversa de la potenciación. Como tal, es decir, nosotros cada vez que tengamos una potencia como tal, con exponente fraccionario, la podemos expresar como una raíz. En otras palabras, esto que está aquí, que se aprecia, tenemos mi potencia y el exponente es una fracción, lo puedo escribir como una raíz, ¿ok? Entonces, vamos a ver que se cumple esto. La radicación es la operación aritmética que tiene por objeto hallar el radical de un número. Bien. Ahora vamos a ver los elementos que componen tanto la potenciación como la radicación. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a ayudar de dos operaciones básicas para poder resolver aquí la radicación. La primera operación básica de la que nos vamos a apoyar es de la multiplicación y la segunda, que es la potenciación, que es otra forma abreviada de resolver un conjunto de multiplicaciones. Vamos a ver, aquí dice la potenciación versus la radicación. En la potenciación tenemos una base, y puede ser un número entero, un número fraccionario, un número decimal. No interesa el número que es porque estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Y la otra condición es que va a aparecer el exponente escrito en forma de fracción. Al exponente que va a aparecer aquí, que es la fracción m sobre n, cada vez que aparezca en potencia usted va a identificar el elemento y va a decir que eso es un exponente, y la a en este caso sería la base. En todo caso, cuando vamos a la radicación, vamos a poder tenerlos y se llaman distintos. Resulta que los elementos de la potencia, observen, son base y exponente. Mire, ahora que estamos en la radicación, n se va a llamar índice, la raíz o el símbolo de la raíz como tal, lo que está adentro se llama cantidad subradical o radicando, como usted guste. Entonces observe que los elementos son distintos. Estamos hablando de base y exponente para potencia, y estamos hablando de índice, estamos hablando de símbolo de raíz o la raíz como tal, y la cantidad subradical o el radicando. Usted decide cómo los va a nombrar, pero esos son. Vamos a ver las propiedades de la radicación. Tenemos varias propiedades. Resulta que esas propiedades me las tengo que aprender. Resulta que la profesora no puede hacer nada porque ese es como las tablas de multiplicar, es como las leyes de los signos, me las tengo que aprender, o sea, las tengo que memorizar. Y no es solo memorizar, sino es saber cómo aplicarla. Tengo la primera propiedad, que es la propiedad de la raíz de un producto. La raíz de un producto, ¿qué dice cuando tengo la raíz de un producto? Bien, dice que yo dentro de una raíz puedo tener varios factores, y cuando lo voy a aplicar, observe que voy a obtener un producto indicado de la raíz de cada uno de los factores. Observe que aquí el índice es n y acá el índice es n en cada uno de los factores. Un ejemplo, aquí lo tienen. Tengo la raíz cúbica de 27 por 8, los factores son 27, 8, ¿a qué es igual? A decir la raíz cúbica del primer factor por la raíz cúbica del segundo factor. Entonces, otro ejemplo aquí, recuerden que las raíces se van a leer dependiendo del número que aparezca. Si es 2, aparece o no aparece, se lee raíz cuadrada. Si es 3, es cúbica. Sí, o algunos dicen raíz tercera, pero es raíz cúbica. El 4, raíz cuarta, y así sucesivamente. 5, raíz quinta. Aquí tenemos ahora no 2, sino 3 factores, y entonces sería la raíz cuarta del primer factor, que sería 16, por la raíz cuarta del segundo factor, que sería 81, por la raíz cuarta del tercer factor, que sería 625. Bien, también como estamos en el conjunto de los números reales, puede suceder que se dé para
números decimales y sería la raíz quinta del primer decimal por la raíz quinta del segundo decimal. A ver, ¿cuántas cifras tiene cada decimal? Tiene 5. Entonces, yo tengo que ir leyendo o aplicando más adelante para resolver. Vamos a ver una regla que tiene que ver con en el conteo de los decimales versus el índice que esté apareciendo en cada expresión. Vamos a ver la segunda propiedad. Para la segunda propiedad se llama, o vamos a ver la raíz de un cociente. Cuando tengo la raíz de un cociente, resulta que yo voy a tener indicada una división, porque el nombre lo indica. Entonces yo voy a tener la raíz de lo que sería en la expresión esta que está aquí, que es mi fracción, el numerador entre el denominador. ¿Cómo lo hago? Aplico la raíz al numerador entre la raíz del denominador. Un ejemplo sería la raíz quinta de menos 1 sobre 32. Entonces me va a quedar que es la raíz quinta de menos 1 y la raíz quinta de 32. Observen que menos 1, yo le coloqué el menos al 1, pero que el menos, ahí aparece menos y está compartido entre 1 y 32. Entonces, ¿qué yo hago? Yo decido en cuál de los dos lo voy a colocar cuando aparece una sola vez. ¿Ok? Aquí tenemos ahora la raíz cúbica de 343 sobre 125. Sería la raíz cúbica de 343 entre la raíz cúbica de 125. Bien, ahora vamos a ver la raíz de una potencia, que aquí aparece nuevamente la palabra potencia. Entonces quiere decir que yo voy a tener, aquí observen, tengo la raíz y esto que está aquí adentro es una potencia. En otras palabras, que cuando yo tengo una potencia con el exponente fraccionario, lo puedo expresar como una raíz. Aquí tenemos la raíz décima de 2 a la 7, sería lo mismo que decir 2 a la 7 décimos. Observen que el número que está acompañando a la potencia que está ocupando la posición de radicando cantidad subradical sería el numerador de lo que va a ser mi fracción de la potencia resultado. Y va a ser el índice, el 10 en este caso, va a ser el denominador. Otro ejemplo, aquí tenemos al número decimal. ¿Qué hacemos? Escribimos nuestra base, el número decimal, y vamos a colocar el exponente que aparece en la potencia, lo vamos a colocar en numerador y el índice lo vamos a colocar en el denominador. En este caso yo puedo hacer la división de 6 entre 3 y me da 2. ¿Ok? Sería esa expresión allí elevada al cuadrado. ¿Qué pasa? Que yo también lo puedo resolver para los números irracionales. Pi es un número irracional. Entonces tengo que pi a la 7, la raíz 14 de pi a la 7. Bien, ¿cómo sería? Pi mi base, el 7 sería el numerador de mi exponente y el 14 sería entonces mi denominador. Pero yo lo puedo simplificar. 7 entre 7 a 1, 14 entre 7 a 2 y me queda que es pi a la 1 medio. ¿Ok? Vamos a ver otra propiedad, la raíz de una raíz. Resulta que la raíz de una raíz no es más nada que tener la raíz doble. Entonces, pero los índices van a ser distintos. Usualmente, n y m son dos letras, pero puede que por coincidencia n sea igual a m. ¿Cómo se resuelve? Se escribe la raíz y se van a multiplicar. Los índices se coloca igual a base. Ejemplo, tengo la raíz quinta dentro de la raíz cúbica de 113. Entonces yo escribiría la raíz, ¿verdad? Y multiplicaría 5 por 3 y escribo a 113. Luego resuelvo el producto, ¿sí? Ahí tengo que corregir. Bien, aquí tengo el otro ejemplo que sería la raíz cuadrada, ¿verdad? Y la raíz quinta de 19 séptimo. Entonces sería aquí escribir 2 por 5 y escribo dentro la raíz, luego nada más escribo 2 por 5, 10 y escribo la misma fracción. Bien, en la radicación hay reglas que hay que considerar y es cómo trabajamos
con dos elementos distintos a la potencia, que los elementos que sobresalen acá son la cantidad subradical o radicando, y además aparece nuestro famoso índice. Entonces, aquí vamos a hablar de casos, pero que contemplan justamente eso, lo que tiene que ver con respecto al índice y la cantidad subradical. El primer caso dice que si el índice es par y el radicando un número real positivo, entonces la raíz es un número real y tiene dos posibles valores, uno positivo y otro negativo. Por ejemplo, tengo la raíz cuarta de 81. Para poder hacer eso, ¿qué yo voy a hacer? Observo aquí la raíz, el índice es par y la cantidad subradical 81 sería positivo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Yo tengo que llevar a 81 a la tabla de descomposición factorial, ¿verdad? A buscar usted lleva para buscar mínimos y máximos. Entonces aquí lo dice 81. 81 se puede dividir entre el primo más pequeño, que puede ser en este caso sería el número 3. Ojo, recuerde que cuando hace la descomposición factorial de todos los números los empieza dividiendo por el número más pequeño. En este caso sería 3. 81 entre 3 cabe a 27. 27 entre 3 cabe a 9. 9 entre 3 cabe a 3. 3 entre 3 cabe a 1. Luego 81 no es igual a decir más nada que ¿cuántas veces me salió 3? 4. Entonces sería 3 a la 4. Luego voy a sustituir a 81 por 3 a la 4. Pero ¿qué pasa? Aplico la regla esta que dice que voy a obtener dos posibles valores, uno positivo y uno negativo. Voy a escribir esta expresión que está aquí como si fuese una potencia con exponente fraccionario y luego entonces le voy a aplicar este pedacito que tiene que ver con un signo positivo y otro negativo. Aquí está, más o menos. ¿Por qué el doble signo? Porque, por ejemplo, si yo tengo valores especiales, usted se va a dar cuenta que si yo multiplico, vamos a decir, menos 2 por menos 2, le va a dar más 4. Y si yo multiplico más 2 por más 2, ¿cuánto le da? Más 4. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los dos son raíces para 4. ¿Ok? Entonces aquí ya yo puedo simplificar simplemente 4 entre 4 que me da el exponente 1 y me quedaría que la raíz es más o menos 3. Quiere decir que la raíz cuarta de 81 es más o menos 3. Vamos a ver, la raíz sexta de 64. ¿Qué hago? Llevo a 64 a la tabla de descomposición factorial y resulta que 64 es 2 a la 6. Ahora a 64 lo voy a cambiar por la expresión 2 a la 6. Ahora voy a proceder a escribir nuevamente esa cantidad aquí que está dentro, la cantidad subradical, lo voy a escribir o la voy a usar para escribir o expresar la raíz que está allí con el exponente fraccionario y sería más o menos 2, 6 entre 6 y luego que hago nuevamente simplifico 6 entre 6 que cabe a 1 y me da más o menos 2. Bien, otro caso que podemos ver es cuando el índice es par y el radicando de un número real es negativo, ¿sí? Entonces, la raíz no existe, las raíces de los números reales no existen para las cantidades subradicales o los radicandos que sean negativos, siempre que el índice, recuerde, como dice ahí, es par. Por ejemplo, dice menos 225, ¿cuál es el índice? Al cuadrado, pero resulta que ningún número multiplicado por sí mismo me va a dar un número negativo. Entonces, ese símbolo que está aquí, que es una E al revés con una diagonal, se lee no existe en matemática. Bien, aquí tenemos a 256, nuevamente el índice es un número par, simplemente me sale que no existe, ¿verdad? Y aquí tenemos este que también simplemente tenemos a la raíz de 0,64 a la sexta, pero como es negativo, nuevamente no existe. Aquí tenemos la raíz cuarta de menos 81. ¿Qué he hecho? Aquí he escrito la combinación de los números que podemos encontrar, enteros, decimales, fracciones, números irracionales. Y los irracionales no necesariamente siempre van a ser los valores especiales porque tienen nombres como pi, el número áureo, Euler, ¿sí? Recuerden que también pueden ser las raíces que no tienen valores exactos. Bien, vamos a ver. Aquí tenemos el caso de la radicación. El caso de la radicación, para la radicación,
también puede darse un tercer caso, que es el índice impar y el radicando de número real positivo. Entonces la raíz es un número real positivo, dice. Entonces sería la raíz cúbica de 27. ¿Qué hago? Llevo a 27 a la tabla de descomposición factorial. Ahora voy a sustituir a 27 por la raíz cúbica de 3, ¿verdad? Y entonces, ¿qué me queda? Simplemente voy a escribir. Recuerde que aquí dice que como la cantidad subradical es positiva, simplemente me va a quedar positiva. Escribo ahora la cantidad subradical y utilizo también el índice y lo escribo como un exponente fraccionario y me queda simplemente que la respuesta es más 3. Otro ejemplo, tengo la raíz cúbica de 3125, lo llevo a la tabla de descomposición factorial, que eso sería 5 a la quinta. Ahora sustituyo la expresión por 5 a la quinta. Luego, ¿qué hago? Ahora voy a escribirla utilizando, ¿verdad?, el concepto de potencia con exponente fraccionario. Recuerden que como la cantidad subradical es positiva, entonces la respuesta va a ser positiva. Bien. Un cuarto caso, que son los 4 casos que se ven en la radicación, tenemos el índice impar y el radicando un número real negativo, entonces la raíz es un número real negativo. Un ejemplo, la raíz cúbica de 343 negativo. Llevamos a 343 a la tabla de descomposición factorial, resulta que es 7 al cubo. Ahora 343 lo voy a cambiar por 7 al cubo. Ahora voy a escribir eso que está allí, la expresión que tengo como una potencia con exponente fraccionario. Ya la tengo, ahora divido 3 entre 3 y me queda que la raíz simplemente es menos 7. Aquí tenemos ahora para una fracción, tenemos a la raíz quinta de menos 243 entre 32, así que yo aplico el concepto, voy a sustituir, o voy a sustituir a 243 por su equivalencia, pero voy a aplicar la propiedad que ya tengo que aplicar, ¿sí? Entonces aquí ahora sería escribir 3 a la quinta, ¿verdad? Y 32, ya yo sé que 32 sería 2 a la 5. Entonces tengo que hacer la descomposición factorial de cada número para poderlo ubicar. Ahora escribo y voy a escribir tanto el numerador como el denominador utilizando el concepto de potencia con exponente fraccionario, ahí lo tengo, y voy a expresar al final y mi resultado va a ser menos 3,5. Hasta aquí la sesión de hoy. Vamos a trabajar solo con las propiedades. Necesito que las revisen, se las aprendan. ¿Ok?